para que arranquemos con la clase de hoy 23 de septiembre. Recordarles que entonces, de acuerdo a lo que hablamos, el parcial quedaría para la próxima semana, 30 de septiembre. ¿Listo? Pues ahora que terminemos, les diré más o menos cómo vamos a trabajar con el parcial, ¿vale? Bueno, entonces para el día de hoy vamos a trabajar rápidamente con unas medidas complementarias a las que habíamos trabajado la semana pasada, ¿sí? Unas medidas de variabilidad, de posición, ¿sí? Algunas que incluso dentro de lo que trabajamos la semana pasada ya digamos que adelantamos, ¿sí? Por ejemplo, además de las medidas de localización, como las que vimos la semana pasada, a veces es bueno considerar medidas de variabilidad, o también conocidas como medidas de dispersión. Digamos que, por ejemplo, a ustedes les ponen, o ustedes son los encargados de compras de una empresa, ¿cierto? Y después de ciertos meses, después de cierto tiempo, usted saca, digamos, el siguiente resumen de datos en cuanto a los proveedores, ¿sí? Y se da cuenta de que el promedio de que requieren pues estos dos proveedores para surtir una orden es de 10 días. Si a usted le dicen eso, usted y necesita hacer una orden adicional, ¿con cuál de los dos lo haría? Es decir, cuando le dicen que en promedio se demora 10 días. ¿Para ustedes sería indiferente? ¿Con cualquiera de los dos lo harían? ¿O ustedes qué me dicen? Si le dicen que el proveedor A y el proveedor B se demoran 10 días en promedio en surtir una orden de compra. ¿Quién me dice algo? ¿Quién levantó la mano? ¿Nadie? Carmen, Valeria, ¿quién más? ¿Alguien que comente algo? ¿O no me entiende la pregunta? Sí, pero ¿me la puedo volver a repetir? Repetir, por favor. Entonces, ustedes son los encargados de compras de una empresa, ¿cierto? Y digamos que tienen que hacer un pedido adicional. Y usted se ha percatado que los proveedores A y B se demoran en promedio 10 días en, en cumplir una orden de compra. Entonces, ¿a quién le haría usted el pedido? ¿Al A o al B? O sea, los dos se demoran 10 días En en... promedio, en cumplir una orden. No, pues ahí no habría preferencia porque igual se demoran lo mismo. ¿Cierto? Si lo miramos desde ese, el, si se lo dicen así, usted diría, no, pues cualquiera de los dos, ¿cierto? Pero ya cuando analizamos, creo que por acá ya alguien me contestaba algo, cuando ya lo analizamos más detenidamente, por acá Laura me dice que el proveedor 1 es más constante, el 2 puede ser más rápido, pero también hay la probabilidad de que sea más tarde. Correcto, Laura. Mire que si analizamos ya, mire que este proveedor, digamos que por tardar se va a demorar ¿cuántos días? 11. Y si miramos, hay un 90 o un 50% de probabilidad, ¿cierto? Mire, 0,5. Digamos que el 50% de las veces se demora 10 días. O, si lo sumamos así, el 60% de las veces se demora entre 9 y 10 días. ¿Vale? Es decir, que solamente tenemos un 40% de probabilidad de que se demore más de 10 días.
Si lo miramos desde este punto, entonces, este se va a demorar, como dice Laura, también se podría demorar menos, 7 días. Pero cabe la probabilidad de que se demore hasta 15 días, es decir, más del doble de tiempo. Perdón, no son 7, son 10. ¿Sí? Un 50% más de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ¿qué probabilidad hay de que se demore 10 días o menos? Tengo un 30 más un 20, 50 más 10, 60. ¿Sí o no? Entonces ya analizando eso, ¿a cuál escogerían? ¿Sigue siendo indiferente? ¿O ustedes qué dirían? ¿O están de acuerdo con lo que dice Laura? Sí, profe, de acuerdo con lo que dice la compañera. ¿Sí? ¿Sí? Señor, También dependería básicamente de qué tan urgente o qué tan rápido o digamos necesitamos ese pedido, ¿cierto? Porque si de pronto es indiferente, pues yo me arriesgaría con este, ¿cierto? Con el proveedor B. Porque si analizamos en el fondo, ¿qué probabilidad tiene de demorarse más de 10 días? El A, El 40, ¿cierto? ¿Y qué probabilidad tiene de demorarse más de 10 días? Mire, 30. 10, 20, 30, 40. Es decir, que tienen igual probabilidad de demorarse más de 10 días. Pero, ¿cuál es la diferencia? Lo que decía Laura, que este se podría demorar hasta 15 días. En cambio, con este, como máximo nos vamos a demorar 11. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas, pues también tenemos que analizarlas en ocasiones. ¿Listo? Miren esto de acá. Por ejemplo, usted lo van a contratar en una empresa, ¿cierto? Y le dicen que en promedio esa empresa paga 6 millones y medio. Sí, miren, hay tres empresas, ¿cierto? Y las tres empresas pagan en promedio 6 millones y medio. ¿A cuál de las tres empresas iría usted a trabajar? Pasaría lo mismo, ¿cierto? Es decir, es indiferente hasta aquí. Pero si ya le dicen que los sueldos, por ejemplo, de la empresa uno son estos, los sueldos de la empresa 2 son estos y los sueldos de la empresa 3 son estos, ¿a cuál de las tres empresas usted no seguiría? O les cambio la pregunta. ¿A cuál de las tres empresas escogería usted? la empresa 3, profe. ¿Por qué? ¿Por qué? Los escucho. ¿Por qué escogiste la empresa 3? Pues porque según la tabla, pues sus pagos son constantes, ¿no? Sí, es decir, Al podemos menos en la decir, ruta lo varía mucho. en esa empresa todos ganan lo mismo. ¿Sí o no? ¿Qué pasa con la empresa 2? Sí, listo, te puedes ganar hasta 10 millones de pesos, pero también te podrías ganar 2. Y si digamos que
que la herramienta que utilizaste para tomar la decisión fue el promedio, mira que en ese momento, ¿sí? Que ahora estos días hablábamos del promedio, de la media, ¿cierto? Ese valor no es un buen indicador para tomar una decisión. Entonces, por eso es bueno apoyarse en otras medidas, como la medida de variabilidad, ¿vale? Porque existen medidas de variabilidad como son la desviación estándar y la varianza. Entonces, por ejemplo, mire, la desviación estándar, que ya vamos a ver básicamente qué es. La desviación estándar es un valor que me determina qué tan cerca o qué tan lejos están el conjunto de valores con respecto al valor medio. ¿Sí? Es decir, qué tanto se acercan o qué tanto se alejan de la media. Entonces, ¿qué quiere decir que un conjunto de datos tenga una desviación estándar alta? Que a medida que aumenta la desviación, los valores se alejan más de qué? De la media. ¿Sí? Igual, ¿qué pasa si una empresa tiene una desviación estándar baja o que se acerca a cero? Es decir, quiere decir que en ese caso el conjunto de datos se acerca mucho a lo que es el valor medio. ¿Vale? Entonces, datos como este me permiten, junto con la media o el promedio, pues complementar y tomar una mejor decisión. ¿Vale? Entonces, existen unas medidas que, que son más simples, pero que también podemos utilizar. Por ejemplo, la más sencilla, el rango. ¿Se acuerdan de esta? Que ya la trabajamos cuando hacíamos las tablas tipo B. ¿Qué es el rango? Ya, valor mayor menos el valor menor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, mire, en este conjunto de datos, digamos que usted se está buscando un apartamento y tiene la casa A y tiene la casa B. ¿Sí? Y entonces, el rango de edades que hay en la casa A es de 69 años y el rango de edades que hay en la casa B es de 69 años. ¿A cuál de las dos iría usted a vivir? Si le dicen eso. Entonces mire que por sí solo esa medida no le dicen antes, siempre tenemos que acompañarla de otra. ¿Sí? Que puede ser la media, el promedio, pues, ¿sí? O cualquier otra medida que me complemente la información. Porque por ejemplo si vemos, si usted quiere vivir tranquilo, ¿sí? O busca comodidad, ¿a dónde se iría usted a vivir? Estas son las edades de las personas que viven en esa casa, ¿no? ¿A la B? ¿Por qué la ve? A la profe. Entonces, ya de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, ya tomaríamos decisiones. Y mire que en ocasiones son decisiones diferentes, porque eso va de acuerdo ya a nuestras necesidades particulares. ¿Listo? Sí, por ejemplo, si yo vivo acá y digo, no, yo puedo decir y pensar, no, estos son personas mayores todas y están a cargo de un bebé. ¿Sí o no? Y aquí podría decir, no, esta es una familia, ¿cierto? Una pareja que tiene dos niños y viven con la suegra. Podría yo mirar cosas así, ¿cierto? ¿Ves? Y junto con el rango, entonces me ayudan a, digamos que, a comprender mejor la información. Y esto entonces esa es la medida más sencilla, pero que por sí sola como que no nos dice nada. Rango intercuartílico. La semana pasada, recuerdan que hablamos de los cuartiles 1, cuartil 2 y cuartil 3, que aprendimos a calcularlos. Entonces hay una medida que se llama el rango intercuartílico. Y básicamente es una medida que me determina la diferencia que hay entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Es decir, básicamente lo que me está determinando es el rango en el que se encuentran el 50% central de los datos. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo mi conjunto de datos,
y calculo los rangos intercuartílicos o los cuartiles más bien. Recuerden que este tiene 25%, 25%, cada uno tiene el 25%. Entonces, cuando yo calculo el rango intercuartílico, básicamente yo lo que estoy calculando es este rango. ¿Sí? Es decir, desde Q1 hasta Q3. ¿Sí? Y este espacio, pues sabemos que esto nos encierra el 50% de los datos. ¿Vale? Y esta es una medida que vamos a utilizar más adelante en un diagrama particular. ¿Listo? Rango intercuartílico, entonces la diferencia que hay entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Y básicamente me determina el 50% central de los datos. ¿Vale? La varianza. Entonces es una de las que más se utilizan, digamos, en el manejo de los datos. Y tiene la particularidad de que la varianza es una medida que utiliza todos los datos. Y esa varianza básicamente está basada en la diferencia que hay entre cada una de las observaciones, es decir, cada X u y la media. ¿Sí? Y básicamente utilizamos para calcular la varianza esta formulita. ¿Listo? Y hay que hacer claridad, a veces aparece, pueden encontrar esta formulita escrita así. Es decir, la sumatoria de todos los X u y menos la media, esto elevado al cuadrado, sobre n. ¿Listo? Entonces miren que en el fondo son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que esta hace referencia a la varianza de una población. ¿Listo? Y esta de aquí hace referencia a la varianza de una muestra. ¿Sí? Siempre, regularmente en estadística, cuando tenemos el manejo de estas letras griegas y letras mayúsculas, por ejemplo aquí como la M, regularmente estamos hablando de población, y cuando hablamos de letras minúsculas, ¿sí? O letras pues ya del alfabeto normal, no el griego, estamos hablando de la muestra. ¿Listo? Pero básicamente son la misma. Entonces, si vamos a calcular la varianza, básicamente lo que hacemos es primero calcular la media, ¿cierto? Y luego cada uno de esos valores se le resta, perdón, a cada valor de la muestra se le resta esa media y cada valor se eleva al cuadrado. ¿Listo? Ahora lo hacemos con un ejemplo. Y de allí sale, bueno, aquí la que les hablaba, lo que llama la varianza muestral. Y esa varianza se le hace un ajuste, ¿sí? Mire que aquí yo la puse con N, se le hace un ajuste o una corrección que básicamente lo que hace es corregir el sesgo que se puede presentar en lo que es la estimación de la desviación, ¿sí? En este caso de la desviación poblacional. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo una población, ¿cierto? Que regularmente si voy a trabajar con una muestra, yo básicamente lo que hago es de esa población, yo saco pues unos elementos o una parte y con esa es que trabajo. Entonces cuando yo selecciono esa muestra, yo puedo, digamos, cometer algún error, ¿sí? En el, en el, en el manejo pues, de esa muestra, lo que me puede llevar a que pues, los datos
las inferencias que yo pueda dar con respecto a esa muestra pues puedan salir con error. Entonces, una forma de corregirlo es hacer este valor n-1, es decir, cuando vayamos a calcular la varianza muestral. ¿Listo? Palabras más, palabras menos. Si estoy hablando de población, me queda sobre n. Y si estoy hablando de muestra, me queda como n-1. ¿Listo? ¿Hasta allí preguntas? Profe, ¿me puede repetir por favor la diferencia entre la muestral y la poblacional? Básicamente es el tamaño. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo hablo de la población, yo trabajo con el conjunto de datos completo. ¿Sí? Y lo referencio con la n mayúscula. Y cuando trabajo con la muestra, lo trabajo con n-1. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy calculando la varianza muestral, ¿sí? Y una muestra que fueron 36 datos, 36 elementos, entonces aquí me quedaría 36 menos 1, es decir, al final no divido sobre los 36, sino que dividiría sobre 35, ¿vale? Y ahí hacemos este ajuste, o esta corrección, que llamamos corrección de Bessel, por el creador. ¿Listo? De allí, de esa desviación, perdón, de esa varianza, sale otra medida de variabilidad que se conoce como la desviación estándar. Y la desviación estándar básicamente se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces, palabras más, palabras menos. Si voy a sacar desviación estándar muestral, pues básicamente cojo esta varianza de acá y le saco la raíz cuadrada y voy a obtener lo que llamamos la desviación estándar. Y si voy a sacar la muestral, pues tomaría esta varianza y le sacaría la raíz cuadrada. Coeficiente de variación. Bueno, antes ¿para qué me ¿Puede sirve la volver un desviación? momentico a la otra diapositiva, por favor? Gracias. Háblenme porque si yo no lo oigo, yo sigo derecho. Sí, ¿Listo? profe, gracias. Bueno, entonces, ¿para qué sirve la desviación estándar? Pues básicamente lo pudimos ver con los ejemplos que hicimos ahora, ¿cierto? Pues para comparar dos poblaciones. Es una medida que me permite tener una mayor definición de cómo se comportan dos poblaciones. Y de acuerdo a eso yo puedo hacer una medición del riesgo, ¿cierto? Que fue lo que hicimos con lo de los proveedores. Y también tener un control de calidad, ¿sí? Para eso se utiliza la desviación estándar. Hay algo que se llama por allá, utiliza mucho en ingeniería industrial y en la parte de control de calidad que se llama el control estadístico de procesos. Y ese control estadístico de procesos se basa básicamente en lo que es la desviación estándar. Es decir, ellos manejan algo que se llama unos límites. Entonces digamos que hay un promedio, ¿cierto? Y hay un límite superior de calidad y hay un límite inferior de calidad. Y sobre eso hacen medidas. Entonces, por ejemplo, el ingeniero encargado de calidad, él constantemente está haciendo medidas. Digamos, si está así, si hay un comportamiento así, digamos que él dice, no, todo está normal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si empieza a ver cosas como esta? ¿Sí? Entonces, él no va a esperar a que los datos empiecen a salirle por acá para hacer algo. Entonces, cuando empieza a ver esta tendencia, ya de una puede pensar que algo está pasando con el proceso. Entonces, ahí es donde interviene y hace los ajustes necesarios. También podría pasar por acá. Entonces, no espera que lleguemos a estos tiempos, sino que antes de que lleguemos acá, ¿sí? De que lleguemos por acá a estos lados, se hacen los ajustes y se
se mantiene todo dentro de los límites de control. Y entonces así establezco un control de calidad. Y también me sirve para estimar tendencias de datos, ¿sí? Que también lo hacíamos un poco cuando empezamos acá, ¿sí? Y decíamos, no, es que los datos están más dispersos, que este proveedor se puede demorar menos, pero también se puede demorar más. Entonces, ese tipo de análisis también me sirve para, pues, una mejor toma de decisiones. Vemos que la desviación estándar es una herramienta bien importante. En algunas ocasiones se requiere un estadístico que indique cuán grande es la desviación estándar con relación, por ejemplo, a la media. Y esta medida la conocemos como el coeficiente de variación. Y esa medida se da como un porcentaje. Entonces, por ejemplo, coeficiente de variación no es más que la desviación estándar, el cociente que hay entre la desviación estándar sobre la media por el 100%. Y esto me dice, pues, en qué porcentaje ahí está la variación entre la desviación y el promedio. ¿Listo? Hacemos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo, este está con poquitos datos para que lo podamos analizar más fácil. ¿Listo? ¿Tienen calculadora a la mano? Sí, señor. Bueno, entonces me dice, considere una muestra con los datos 10, 20, 12, 17 y 16. Calcule los estadísticos siguientes. El rango, la varianza de la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces, rango. ¿Cuál sería el rango? Que el valor mayor menos el menor, ¿cierto? Si es 20 y 10. Sí, profe. Listo. Me dice la varianza. Entonces, como estoy trabajando con una muestra, ¿cierto? Mire, considere una muestra. Entonces, ¿con cuál de las dos fórmulas trabajaríamos? Varianza muestral. Con esto, ¿cierto? Es decir, que al último tenemos que dividir entre n menos 1. Entonces, pero para hallar la varianza, ¿qué necesitamos? La media. ¿Quién me dice cuánto es la media? ¿Cuánto nos da la media, muchachos? ¿Qué tenemos que hacer para calcular la media? 15, ¿no? 62.6. ¿Cuánto? 62.6. ¿Cuánto vale la media? La media, recuerden que ¿Es es 15? 15, el promedio. Es decir, la suma de todos los datos, que si no me equivoco da 75, ¿cierto? Y ese valor lo divido 75 y el 75 dividido entre 5. por los datos. 1, 2, 3, 4, 5 Ujú. datos, es decir, que esto me da 15. Entonces ya con ese valor podemos nosotros calcular la varianza. ¿Y qué es la varianza? Recuerden que dice que es la sumatoria
de todos los x sub i menos la media elevado al cuadrado sobre n menos 1. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, cogemos cada uno de los valores, ¿cuáles? Digo, 10 menos 15. ¿Qué es 15? La media, lo elevado al cuadrado, más 20 menos 15 elevado al cuadrado, ¿cierto? Más, siguiente dato, 12 menos 15 elevado al cuadrado, ¿cierto? Más, ¿cuál sigue? 17 menos 15 elevado al cuadrado, más 16 menos 15 elevado al cuadrado. Y todo esto va a ir dividido, todo esto está dividido, perdón, todo esto está dividido entre n-1. Recuerden que n es 5, entonces sería 5. 5 menos 1. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, 10 menos 15, ¿cuánto me da? 5 al cuadrado sería 25, más 20 menos 15, 5 al cuadrado, 25. 12 menos 15, 3 al cuadrado, sería 9. 17 menos 15 sería 2 al cuadrado, sería 4. 16 menos 15 es 1 al cuadrado, sería 1. Y esto lo divido entre 4. Entonces sería 50, 59, ¿cierto? 64. 64 dividido entre 4. Serían 16. 16. Es decir, que la varianza sería 16. Y ya teniendo ese valor, ¿cuál sería mi desviación? Entonces simplemente, para hallar la desviación, cojo la varianza, que es ¿cuánto? 16, y le saco raíz cuadrada. Entonces, por tanto, la desviación sería 4. Entonces, ¿qué me queda? Que el rango es 10, que la varianza es 16, que la desviación estándar es 4. ¿Y cuál será el coeficiente de variación? Entonces, desviación estándar, ¿cuánto me dio? 4. Dividido entre la media, ¿cuánto es la media? 15. 15. Y este valor lo multiplico por el 100%. ¿Cuánto me da eso? ¿0,26? Que tiene que dar porcentaje. Es 415%, ¿no? Que nos da 26,67%. ¿Sí le da? Sí, profe. Listo, entonces así, no importa si tenemos 20, si tenemos 30, si Profe, a mí no tenemos... me dio. ¿No? Haces 4 dividido entre 15.
y lo que te da 0,2666 y ese valor multiplicado por 100. 4/15%. ¿Sí le dio? Bueno, Profe, ahí me sigue dando los 0,26. por eso, y eso multiplicarlo por 100. Aún así multiplicado me sigue dando lo mismo. Sí, profe, también me da lo mismo que ¿Y Melissa. cómo lo están trabajando? Yo lo hice y sí me dio 26.66. Correcto. 4 dividido entre 15 y ese valor lo multiplican por 100. Y ya sabe que le da en porcentaje. Ya me dio. ¿Vale? Sí, porque eso nunca te puede dar menor que 0. Te tiene No, que es que dar estaba en... colocando, o sea, en la calculadora le estaba colocando el por ciento. Sí, por eso te digo, ya el valor, ya la fórmula te da en porcentaje, ahí no tienes que darle porcentaje de nada. Sí, eso era, sí, ya lo hice y ¿Sí? ya me dio 26.66. Correcto. Sí, cuando tengan eso, si te va a dar porcentaje, ya sabes que eso va a ser un valor entre 1 y 100. Si te da por debajo de eso, ya sabes que estás haciendo algo mal. ¿Listo? Bueno, ¿se acuerdan de los valores que le daba de las empresas? Esto. Y que decía que la desviación, estos valores de aquí. Entonces, eso los tengo acá. Entonces, por ejemplo, para la empresa 1. Entonces, a veces también lo podemos hacer así, porque ven que, miren, digamos, nomás tenía 5 datos, vea, 1, 2, 3, estos 5 datos. Y mire, para hacer esa fórmula, mire cómo se me vuelve extensa. Entonces, en ocasiones puede ser mucho más fácil trabajarlo así en tabla. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué hago? Mire, los valores aquí, pues aquí básicamente se calcula la media, luego cada valor, es decir, cada valor de esto se resta de la media, obtengo esto, luego esto se eleva al cuadrado, y ya teniendo esto aquí, ¿sí? Simplemente que hago esa suma, la divido entre n menos 1. Entonces, es una forma, digamos, más rápida, más prolija de trabajar. ¿Sí? Aunque ustedes ya deciden cómo lo hacen. A mí particularmente me gusta más hacerlo así. Se ve más organizada la información. ¿Listo? Aunque al final la respuesta les tiene que dar exactamente igual. ¿Listo? Vamos a trabajar un poco con los gráficos. Pero antes de eso vamos a ver los diferentes tipos de gráficos que hay. ¿Sí? Esto nos sirve para complementar pues lo que vamos a terminar ahora. Entonces existen varios tipos de gráficos y esos gráficos se dan de acuerdo al tipo de datos, ¿sí? Es decir, recuerden que tenemos unas variables que son cualitativas y hay unas variables que son cuantitativas, que esas variables cuantitativas nosotros las podemos establecer o resumir por medio de tablas, que pueden ser tablas tipo A, es decir, para datos no agrupados, o pueden ser tablas tipo B, es decir, para datos agrupados, ¿sí? Y dependiendo del tipo de tabla, dependiendo del tipo de variable que tengamos, podemos utilizar un gráfico o podemos utilizar otro. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué tipo de gráficos recuerdan?
de barras, el de Dia- círculo. El diagrama de barras, el diagrama circular, ¿qué más? Entonces vamos a hacer un recorderis de todos, de los que más se utilizan. Entonces, por ejemplo, está el gráfico de sectores, también conocido como el gráfico circular o el diagrama de pastel, ¿sí? Tiene diferentes nombres. ¿Qué característica tiene este gráfico? Entonces, este gráfico no muestra frecuencias acumuladas, es decir, como no muestra frecuencias acumuladas, se prefiere o se utiliza básicamente para el tratamiento o el resumen de datos cualitativos. Es decir, si yo tengo una variable de tipo que es cualitativa, ¿sí? Y yo la necesito representar gráficamente, entonces un gráfico circular sería una buena opción. Y en ese tipo de gráfico, la mayor porción, ¿sí? Siempre va a representar la mayor área, pues va a tener la mayor frecuencia. Y como les decía, pues como se prefiere para datos cualitativos, entonces es una buena referencia o una buena alternativa para cuando voy a presentar tipos de tabla A. ¿Sí? También se puede utilizar para eso. Es decir, si yo tengo datos cualitativos o tengo una tabla tipo A, una buena forma de representarlos gráficamente es a través de un diagrama circular o un diagrama de pastel. ¿Recuerdan ustedes cómo se hace un diagrama circular? ¿Quién me puede decir? Entonces, básicamente el diagrama circular lo voy a trabajar. ¿Se acuerdan qué tipo de frecuencia es esta? Frecuencia relativa, ¿no? Entonces, de la tabla, pues aquí no tengo toda la tabla, ¿no? Aquí solamente tengo el valor de la variable y la frecuencia relativa. Entonces, básicamente lo que hacemos es, cuando se hace este tipo de gráfico, básicamente lo que estamos repartiendo es una torta, ¿sí? Y recuerden que esta torta está dada en grados, ¿cierto? ¿Y cuántos grados tiene esa circunferencia? 360. ¿Cuánto? 360. Tengo esos 360 grados. ¿Listo? Entonces, esos 360 grados es lo que voy a repartir. Entonces, básicamente, entonces, lo que digo es, de este candidato, ¿cierto? Que tiene 200 votos, ¿qué porcentaje de esos 360 le corresponde? Entonces, ¿qué digo? Entonces, este 15% se lo saco ¿a cuánto? A 360. Entonces, ¿cuál es el 15% de 360? ¿Cuánto nos da? Lo que 54. 54. No sé quién me contestó, pero gracias. ¿Sí? ¿Cuál es el 18% de 360? 64,8. ¿Sí? 64,8. Podemos aproximar a 65. ¿Cuál es el 22% de 360? 79,2. ¿Sí? Dejemos este en 79. ¿Y cuál es el 20% de 360? 72. 72. 72, ¿cierto? Y 25%, pues ese no tiene pérdida, ese es 90, ¿cierto? 90.
Entonces tenemos que sumar y esto cuánto nos da. $360. 360. 360, ¿listo? Entonces ya con estos datos, pues regularmente uno no lo hace manualmente, ¿no? Porque ya los gráficos los hace por medio de Excel. Pero básicamente usted cogería un ángulo de referencia y de ahí, por ejemplo, empieza a medir los 90 grados de este, luego 72 grados, y así sucesivamente va haciendo la repartición de acuerdo a uno de los candidatos y finalmente pues vamos a obtener algo como esto. ¿Listo? Y así se trabajaría básicamente la eh, gráfica de pastel o el gráfico de torta. ¿Listo? Otro gráfico que se utiliza bastante es el conocido gráfico de columnas, que al igual que el diagrama circular, suele utilizarse para tratamiento de datos cualitativos. ¿Por qué? Porque no muestra frecuencias acumuladas. Y en este caso, pues la columna o la barra con mayor altura, ¿sí?, la más alta, es la que va a tener la mayor frecuencia. Y suele utilizarse para representar tablas de datos agrupados, es decir, también tablas tipo A. Estas tablas, pues, ¿qué características tiene el diagrama de barras o el diagrama de columnas? Este se trabaja básicamente, ustedes recuerdan el plano cartesiano. ¿Se acuerda que eso tiene como 4 partecitas? ¿Sí recuerdan de matemática eso? Entonces básicamente lo que hacemos es el diagrama de barras siempre lo vamos a hacer en el primer cuadrante, ¿sí?, en este, ¿sí?, donde en este eje X van a ir los diferentes digamos valores que se presentan de la variable, y en este eje X, perdón, en el eje Y que representa la altura de cada una de las barras, va a ir lo que llamamos nosotros la frecuencia absoluta, ¿sí? Básicamente lo hacemos con la frecuencia absoluta, aunque también se podría hacer con la frecuencia relativa, ¿sí? El hecho es que no la trabajemos con frecuencias acumuladas, pero particularmente se hace con frecuencias absolutas. ¿Listo? ¿Qué características tiene o debe tener un diagrama de barras? Primero que todo, las barras, no lo tenía aquí, las barras tienen que tener el mismo ancho, ¿sí? Es decir, las diferentes barras solo se van a diferenciar por la altura. Es decir, van a tener el mismo ancho, pero la altura va a depender de la frecuencia absoluta. Igualmente, la distancia que tengamos entre las barras tiene que ser igual. Sí, miren que aquí tengo dos cuadritos, ¿sí? Siempre esa distancia va a ser igual. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir hacer una mejor observación de los datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a usted le dicen que los votos, ¿sí?, que se presentaron para determinado votaciones los resultados están representados en este gráfico, usted tranquilamente puede decir quién fue el primero y quién fue el segundo, ¿o no? ¿Cierto? ¿Quién ganó allí? El 5. El Candidato 5, 5. ¿sí? Y quedó de segundo el candidato Candidato 3. 3. Entonces mire que allí, entonces, ¿qué más debe tener un diagrama? Ay, eso me olvidó de pronto decírselos acá. Siempre debe tener un título, ¿cierto? Debe estar identificado porque en
si yo represento, yo debo saber de qué me está hablando, qué representa cada uno de los valores. ¿Listo? Entonces, ese título es importante. Y tener en ese caso, por ejemplo, ¿ustedes creen que este gráfico como está estaría completo? ¿Qué dirían? ¿Sí o no? Entonces resulta que si ustedes me presentan un gráfico como el que está allí, entonces automáticamente a usted le va a aparecer por acá algo así. ¿Sí? Porque por ejemplo, así como nosotros lo estamos trabajando, nosotros en este momento sabemos de qué se trata, ¿cierto? Entonces, como sabemos de qué se trata, nosotros lo interpretamos bien y lo podemos analizar. Pero si solo vamos a presentar esto, nosotros tenemos que informar qué hay aquí. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, podríamos poner número de votos candidato. ¿Sí? Así la persona que interpreta o que mira el gráfico va a decir, ah, son 5 candidatos y estos son los votos que obtuvo cada uno de los candidatos. ¿Vale? Es importante tener esta parte. ¿Hasta allí quedó claro? Sí, profe. Bueno, entonces hay otro gráfico que es el histograma. Que el histograma básicamente es otro gráfico de columnas. ¿Cuál es la diferencia? Que el histograma no se utiliza para tablas tipo A, sino que es para tablas tipo B. ¿Sí? No muestra frecuencias acumuladas y se prefiere para datos cuantitativos. Entonces, ya claro, es una tabla tipo B, que son datos cuantitativos. Y la sumatoria de las alturas de todas las columnas equivale al 100%. Entonces, un gráfico o un histograma básicamente es este. Entonces, como ven, es el mismo gráfico de barras. ¿Cuál es la diferencia? Que las columnas están unidas. ¿Listo? Y cada uno del ancho de la columna, básicamente lo que me está representando es cada uno de los intervalos. ¿Sí? Entonces, como son datos continuos, entonces los valores van unidos. ¿Sí? Porque es una variable tipo B, una tabla tipo B, es decir, para datos agrupados. ¿Vale? Pregunta. ¿Esta gráfica está bien? Los escucho. Que esa gráfica tiene un pequeño error. Ustedes miran, tiene el título, está identificado el eje X, el eje Y, están identificados, está allí sus convenciones, se entiende, pero ¿cuál es el error? Miren, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que estos diagramas los trabajamos en el primer cuadrante? Entonces, este punto de aquí es el punto cero. Entonces, yo no puedo empezar a trabajar, mire que el primer intervalo va de dónde, de 20 a 22. Entonces yo no lo puedo empezar aquí, ¿por qué? Porque ese punto en realidad es 0. Es decir, que tendría que haber empezado más o menos por acá.
¿sí? Haber dejado este espacio aquí para que este sea el 0 y este sea el 20. Hay quienes, a veces cuando hay esos espacios así, ¿sí? Entonces aquí en el eje X, por ejemplo, hacen así y hacen este pequeño quiebre. Y ahí sí inician aquí a hacer el gráfico. ¿Listo? Entonces, este es como un artificio que se utiliza allí para establecer que el eje como que se comprimió un poco. ¿Listo? Porque a veces puede pasar que yo tenga, por ejemplo, el 0 y el primer dato empiece por allá en 50. Entonces, no me queda bien presentado que yo haga, por ejemplo, una cosa como esta. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Porque la idea es que cuando yo mire ese gráfico, pues yo entienda perfectamente de lo que me estén hablando. ¿Listo? Entonces, básicamente ese sería el histograma. Polígono de frecuencias. También es un tipo de gráfico que se utiliza para tablas de tipo B, es decir, que no muestra frecuencias acumuladas. Y se prefiere para el tratamiento también de datos cuantitativos en tablas tipo B. El polígono básicamente lo que hace es tomar el mismo histograma y sobre él se trabaja. Mírenlo y verá. Sobre este yo podría hacer un histograma. Yo borro esto. Entonces se puede hacer de dos formas. Supongamos que este histograma está bien hecho, ¿cierto? Entonces yo puedo hacerlo de dos maneras. ¿Se acuerdan que nosotros podemos calcular en cada intervalo el punto medio? ¿Se acuerdan cómo se llama ese punto medio? Sí, profe, la marca de clase, perfecto. ¿Cierto? Entonces cuando yo tengo este punto de medio en cada intervalo, recuerden que es la marca de clase. Entonces, miren que ahí yo tengo hasta ahora el histograma. Entonces, básicamente, si yo quiero hacer el polígono de frecuencia, lo que hago es esto, miren. Entonces yo hago otra cosa, que esto está como muy feo. Bueno, ustedes me entienden ahí. Y lo cierro acá. Y entonces, este básicamente sería el polígono de frecuencia. Miren que, visto este, con el que yo tengo acá, miren. Ahí está. ¿Listo? U otra forma que se puede hacer es no trabajar con este valor del límite la marca de clase, sino que hay quienes lo hacen de pronto con el límite superior. ¿Sí? Aunque el más utilizado es este. ¿Estamos? Si yo miro este, mire que a dónde van los puntos. A la mitad del intervalo, ¿sí lo ven? Lo que llamamos la marca de clase. Y este fue hecho por Excel. Entonces, como siempre, debe tener identificado su título, que es cada uno de los valores. Recuerden que esto lo vamos a aprender a manejar también en Excel. ¿Listo? Por último, vamos a trabajar con la ojiva. La ojiva es el único gráfico que se trabaja con frecuencias acumuladas. ¿Sí? La ojiva básicamente es un gráfico
muy parecido al polígono de frecuencia. La diferencia es que no lo trabajo con frecuencias absolutas o relativas, sino que trabajo con frecuencia acumulada. Entonces, la ojiva es un gráfico que siempre va a estar en ascenso. Es decir, por ejemplo, si usted está haciendo este gráfico y le da por aquí algo así, es decir, que cayó. Entonces, allí automáticamente se da cuenta usted que el gráfico le está quedando mal. Porque el polígono, perdón, la ojiva siempre está hacia arriba, es decir, siempre va a crecer. Entonces, lo puede hacer de dos maneras. Usted, por ejemplo, puede colocar sus intervalos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. Digamos que tengo 5 intervalos. ¿Listo? Entonces, y cada uno de ellos puede calcular la media, o lo que conocemos como la marca de clase. Y ese será mi punto de referencia. Y sobre este eje voy a trabajar frecuencias acumuladas, ¿sí? Que puede ser la frecuencia absoluta o puede ser la frecuencia relativa pero acumulada. Entonces, por ejemplo, si estoy en este, ¿en cuánto empieza aquí? Mire que empieza en 12. Entonces, empieza en 12. Luego sube a ¿dónde? A 46. Luego va a 89. Luego va a 156 y termina en 168. Si usted la trabajara con la frecuencia relativa, aquí terminaría en cuánto? En el 100%. ¿Listo? Esa sería la diferencia. Y también lo podría hacer no con la marca de clase, sino con el límite superior. Es decir, que si arranca, por ejemplo, aquí, en donde empiece, empieza en 12, entonces usted marca el 12. Digamos que quede aquí. 12. Luego este subiría a 46, entonces este 46 aquí. Entonces mire que siempre le va a quedar algo así. ¿Sí? Siempre la curva va a estar subiendo. ¿Listo? Y esa es la que se conoce como la ojiva. Hay otro tipo de gráfico. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Ninguno? Bueno, hay otro tipo de gráfico, como también el conocido gráfico de tallo de hojas. Este gráfico es digamos que un gráfico muy sencillo, pero en el cual se trabaja con todos los datos, ¿sí? Y se utiliza utilizando o se usa pues con los valores numéricos reales de cada punto de datos, ¿sí? Entonces básicamente, ¿qué hacemos? Se divide cada segmento en dos partes. Una parte la vamos a llamar tallo y otra la vamos a llamar hojas. Entonces, en la lista de los tallos, en una columna y se separan con una línea vertical a su derecha. Para cada medición se registra la parte de hoja en el mismo renglón como su tallo correspondiente. Luego se ordenan las hojas de menor a mayor y se da una clave de codificación para determinar qué es el tallo y qué es la hoja. Miremoslo acá. Por ejemplo, yo tengo este conjunto de datos donde me dice que son los precios de zapatos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 90, si yo tengo 70 y si yo tengo, por ejemplo, 65. Entonces, este conjunto de datos yo lo podría dividir básicamente aquí. ¿Sí lo ven? Donde
hay una parte que me va a representar las decenas y otra parte que me va a representar las unidades. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las decenas que se repiten ahí? Encuentro 4, encuentro 6, ¿cierto? Encuentro 7 y encuentro 9. Son los valores que se repiten, miren, las decenas, ¿sí? Entonces, este 4, entonces, miren, me está representando este. Cuando ya lo leo así, este sería 40, 65, 68, 60, 68, 65, 65, 70, 70, 70, 75, 70, 74, 70, 75, 70, 70, 90, 95. Es decir, que aquí mire que aparecen todos los datos. Y finalmente, lo que hacemos es ordenar de menor a mayor. Y en este caso, ¿qué diríamos digamos que la regla? ¿Sí? Acá les decía que finalmente damos una clave, una regla para determinar qué es el tallo y qué es la hoja. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir que estas serían decenas y que estas serían unidades. Entonces, ya cualquier persona que tenga esa clave puede saber que esto es un 40 o que esto es un 70. ¿Listo? Y eso se determina dependiendo del tipo de datos. Hay un tipo de gráfico que se conoce como el tamaño o el gráfico de caja. Y el gráfico de caja se basa en el que llamamos el resumen de 5 números. Y el resumen de 5 números no es más que determinar 5 valores, que son el valor mínimo, el valor máximo y los 3 cuartiles. Es decir, estamos cogiendo el conjunto de datos, estamos dividiendo en 4 partes iguales y básicamente estamos dando estos 3 valores, estos 5 valores: el mínimo, el cuartil 1, el cuartil 2, que también recuerden que es la mediana, el cuartil 3 y el valor máximo. Cuando hacemos eso, básicamente estamos diciendo que entre el valor mínimo y el cuartil 1 tengo el 25% de los datos. Entre el cuartil 1 y el 2, el otro 25 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, puedo decir que entre el mínimo y el cuartil 3 tengo el 75, que entre el mínimo y el cuartil 2 o entre la mediana tengo el 50% de los datos. Y eso es lo que se conoce como el resumen de 5 números. Entonces, para hacer una gráfica de caja, lo primero que hacemos es un resumen de 5 números. Luego, para construir la gráfica o para determinar la gráfica, calculamos el rango intercuartílico. ¿Recuerdan qué era el rango intercuartílico? ¿Sí? La diferencia que hay entre el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Listo? Luego de eso, se traza o se determinan dos límites. Se trazan o se definen dos límites, que son el límite inferior, que es básicamente coger el cuartil 1 y restarle 1,5 veces este rango intercuartílico. Y el límite superior, que va a ser coger ese rango intercuartílico, el cuartil 3 más 1,5 veces ese rango intercuartílico. Voy a mostrárselos con un gráfico. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Usted tiene un rango, un límite donde están sus datos, ¿cierto? Entonces, usted ya hizo su cálculo de resumen de 5 números. Es decir, que tiene ubicada cuánto vale el cuartil 1,
cuánto vale la mediana y cuánto vale el cuartil 3. ¿Listo? Entonces una vez los ubica, sobre eso hace este diagramita que llamamos una caja. Miren que aquí les está ubicando básicamente cuartil 1, cuartil 3 y la mediana. ¿Listo? Esa es la base. Y sobre esa base trabaja lo que son el límite inferior y el límite superior. Entonces, ¿cómo lo hace? Por ejemplo, me dicen que el sueldo mensual en una muestra de 12 estudiantes recién egresados está dado por estos datos. Y me piden que haga el resumen de 5 números. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Entonces, ¿qué debemos hacer primero? ¿Se les olvidó? Entonces, ¿quién me dice cómo calculo este cuartil 1? Los escucho. Profe, ¿puede volver a colocar la imagen, por favor? Sí, claro. Miren los datos acá. Entonces, recuerden que lo primero que hacemos es ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, cuando ya los tengo ordenados de menor a mayor, automáticamente ya tengo el valor mínimo y tengo el valor máximo. Entonces, si voy a hallar cuartil 1, entonces recuerden que cuartil 1 sería el 25%. Esperen que... ¿Por ciento de cuánto? De los 12 datos que tengo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me da eso? A mí me da 30.000. ¿Cuánto? 3. Sí, porque sería 25 sobre 100 por 12. Es que lo estaba multiplicando, lo siento. ¿Sí? Entonces da 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, recuerden que de la regla, si me da entero, cojo el 3 y el que sigue, ¿cierto? Y entre esos dos saco un promedio. Entonces sería 3.450, que es la posición 3, y 3.480, que es la posición 4. Y entre estos dos saco el promedio y este sería el cuartil 1. ¿Estamos? ¿Cómo tengo el cuartil 3? Igual, ¿cierto? La única diferencia es que no va a ser 25, sino que aquí será 75. Entonces ya no me dará 3, sino que me dará ¿cuánto? ¿Cuánto es el 75% de 12? 9 será, Medio 9. que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, cojo el 9, ¿cierto? Como medio entero, también cogería el 10. ¿Estamos?
¿Sí me están oyendo? ¿Me confirman? ¿Allí me están oyendo de nuevo? Ah, bueno. Sí, profe, ya. Qué pena, es que me quedé sin energía y me tocó cambiar de internet. Bueno, entonces les decía, eh, como este valor medio entero, sabemos que cogemos el valor 9 y el que sigue, el 10. Entonces, entre estos dos sacamos el promedio y así obtenemos el cuartil 3. Igual para el cuartil 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría el resumen de 5 números para este caso? Pues el mínimo. Profe, ¿qué no está compartiendo? ¿Perdón? No está Pantalla. compartiendo. No está compartiendo Ah, pantalla. perdón. Es que no caí en cuenta de que me había desconectado y volví a entrar. Vuelvo acá. Entonces, ¿cómo me quedaría el resumen de 5 números? Pues el valor mínimo, que es 3310. El cuartil 1, 3465. El cuartil 2 o la mediana, 3506. Cuartil 3, 3600. Y cuartil 3, y valor máximo que es 3925. Ahí están, mire. 1, 2, 3, 4, 5 números. ¿Y qué quiere decir eso? Que entre cada par de estos números yo voy a encontrar aproximadamente el 25% de los datos. Y ese sería el resumen de 5 números. ¿Listo? Y con ese nosotros podemos hacer el famoso diagrama de caja. Entonces, para hacer el diagrama de caja, pues primero se Profe, dibuja, ¿sí? Dime. profe, Profe, no se ve. No se vaya. Ahí lo están viendo. No, ¿Qué pasará, hombre? Yo ya miro. Ahí ya. Ahí ya. sí, profe. Bueno, entonces vuelvo acá. Entonces, con ese resumen de 5 números, ¿cierto? sí, profe. ¿Sí? Ahí lo están viendo, ¿cierto? Que son estos valores, es decir, 3310, 3465, 3505, 3600 y 3925. Con ese construimos ese que se va a llamar el diagrama de caja. Entonces, primero vamos a dibujar una caja en cuyos extremos vamos a tener el primer, el tercer cuartil y la mediana, ¿sí? Es decir, lo que llamamos los datos centrales. Es algo más o menos como esto. Usted hace una caja, ¿sí? Y ahí aquí en este primer valor, pues va a escribir
el valor de Q1 y aquí el valor de Q3. ¿Listo? Entonces, en ese caso, ¿cuáles son esos valores? 3.465 y 3.600. De aquí 3.465 y aquí serían 3.600. ¿Listo? Y en medio de ellos voy a escribir la mediana, que en este caso me dio ¿cuánto? 3.505. Entonces ese será un valor proporcional, entonces eso está como por acá, ¿sí? Y ese será el Q2. Listo, que me dio 3.505. Listo, esa escala usted la maneja. Entonces esa es como la base para el diagrama. Luego de eso usted calcula bueno, ya lo de la mediana, que es este punto. Luego calculamos los rangos intercuartílicos, perdón, el límite inferior y el límite superior. Entonces, para hallar ese límite inferior y el límite superior, primero calculamos el rango intercuartílico. Es decir, cogemos la diferencia que hay entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces sería 3.600, ¿sí?, menos 3.465. Entonces 3.600 menos 3.465 me da 135. Y con esos dos valores, con ese valor, perdón, hallo el límite inferior y hallo el límite superior. Entonces, para el límite inferior, ¿qué hago? Cojo el cuartil 1. ¿Cuál es el cuartil 1? 3.465. Y le resto 1,5 veces el rango intercuartílico, es decir, 135. ¿Cuánto me da eso? 3.262,5. Y para el límite superior, cojo el cuartil 3, que sabemos que es 3.600, y le voy a sumar 1,5 veces el rango intercuartílico. Y en ese caso, eso me da 3.802,5. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mis valores van a estar, entonces ya calculo el límite inferior, que me dio, recuerden, 3.262. Entonces por acá tengo 3.262, digamos que está por aquí. ¿Sí? Y el límite superior me dio 3.802,5. Entonces 3.600, digamos que está por acá. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que entre estos valores aproximadamente yo voy a tener el 100% de los datos. ¿Sí? ¿Me recuerdan cuál era este? 3.802,5. ¿Listo? Cualquier valor que se salga de este rango, es decir, que esté hacia la izquierda o que esté hacia la derecha, es decir, que no esté dentro de ese intervalo, yo lo voy a considerar como un valor atípico. Y yo lo puedo representar, pero lo voy a representar por medio de un asterisco. ¿Será que aquí tenemos valores atípicos? Miren que llego hasta 3.800. Y el dato más grande que yo tengo es 3.925.
Entonces mire que este valor yo lo podría representar allí, ¿sí? Y estaría más o menos por aquí, yo podría representarlo. Y este sería 3925. Y en ese caso yo lo tomaría como un valor atípico. Y esto es lo que se conoce como el famoso resumen o diagrama de caja, que he hecho ya con un programa. Es algo como esto. ¿Listo? Hasta allí preguntas, aseveraciones, inquietudes, comentarios, dudas. ¿Ninguna? Profe, y cuando se pasa el número máximo en ese, por ejemplo, en ese diagrama, ese también sería como un de Atípico, la sí. estadística que no me acuerdo el nombre. Un Sería dato. como un atípico. Sí, por ejemplo, mira que aquí, de acuerdo cuando calculamos los límites, el límite superior me dio 3802. Entonces, cualquier valor que esté por encima de eso es considerado un valor atípico. Lo mismo, el mínimo es 3262. Entonces, cualquier valor que esté por debajo de eso es considerado un valor atípico. Entonces, por ejemplo, yo pude haber tenido dentro de mi conjunto de datos, por ejemplo, un 3000. ¿Sí? Entonces, si tengo un 3000, mire que está por acá. Entonces, yo igual lo considero, ¿cierto? Lo tengo en cuenta, pero lo represento como un dato atípico. ¿Listo? Hasta Listo, allí, profe. hasta allí preguntas, aseveraciones, inquietudes, comentarios, dudas. Bueno, voy a dejar de grabar allí.